Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Cálculos biliares, cálculos renales, alimentos que los producen y cómo evitarlos. Nos acompaña nuestra experta Mireya Delgadillo, nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días, bienvenida. Doc, activa tu micrófono, porfa. Qué pena, siempre se me olvida. Pero bueno, Tranquila. calculo que como hoy vamos a hablar de cálculos, todos estuvieron muy juiciosos el fin de semana, estuvieron muy guardados, previniendo cualquier cosa con sus tapabocas, su lavado de manos, su distanciamiento físico para cuidar nuestra salud. Es bien importante. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que es bien conocida, que son los cálculos biliares y los cálculos renales. Las consecuencias, los síntomas, el tratamiento y como un aporte a la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, voy a contarles acerca de los alimentos que definitivamente debemos restringir, debemos disminuir su consumo, cuáles nos hacen daño, cuáles no nos pueden hacer daño, cuando uno tiene la disponibilidad, la disposición y de pronto la condición de los cálculos biliares. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos muy presente. Vamos a ver qué son los cálculos biliares, qué son los cálculos renales, las causas, los factores de riesgo y el tratamiento nutricional. Esto es bien importante para que lo tengamos muy presente. Cuando se terminen todas estas capacitaciones, ustedes van a salir expertos en nutrición para que no se enfermen por nada en la vida. Bueno, ¿qué son los cálculos biliares? Los cálculos biliares son depósitos endurecidos de fluido digestivo, o sea, de líquidos digestivos que se pueden formar en la vesícula biliar. Y la vesícula biliar es un órgano pequeño con forma de pera que está ubicado en la zona derecha del abdomen, justo debajo del hígado. Entonces, esto es para que ustedes sepan más o menos dónde está ubicada la vesícula biliar y que conozcan de qué se trata este asunto. La vesícula biliar contiene fluido digestivo llamado bilis. Entonces, ustedes todos han oído alguna vez que es que se me regó la bilis, cuando se ponen de mal genio es que se me subió la bilis. Todo esto es bien importante. El fluido digestivo llamado bilis que se libera al intestino delgado. Este fluido va al intestino delgado. Los cálculos biliares tienen tamaños que oscilan entre pequeños, como granos de arena, hasta grandes, como pelotas de golf. Inclusive a veces se han encontrado cálculos de muchísimo tamaño. Entonces esto bien vale la pena que lo tengamos muy en cuenta. Aquí tenemos el hígado y aquí se ubica la vesícula biliar. Entonces todos los líquidos, los fluidos de la bilis van al intestino delgado. Los síntomas. Los cálculos biliares pueden no causar signos o síntomas. A veces podemos tener un cálculo y ni siquiera nos damos cuenta y todo el tiempo de nuestra vida convivimos con nuestro cálculo y no pasa nada. Pero hay otros que sí producen síntomas. Entonces, en caso de que un cálculo biliar se aloje en un conducto y provoque un bloqueo en el intestino, los signos y síntomas resultantes pueden ser los siguientes. Aquí vemos una vesícula llena de piedritas y todas estas piedritas son los cálculos y esto es lo que hace que haya que sacar la vesícula biliar. Puede presentarse un dolor repentino y que se intensifica rápidamente en la parte superior derecha del abdomen. Puede haber un dolor repentino y que se intensifica rápidamente en la parte central del abdomen, justo debajo del esternón. Entonces ustedes saben dónde queda el esternón, en todo el centro del pecho. Puede haber un dolor de espalda justo entre las escápulas, entonces en medio de la espalda podemos tener un dolor agudo. Dolor en el hombro derecho, aquí no vemos el hombro derecho, pero es dolor en el hombro derecho. Y náuseas o vómitos, puede presentar una situación de cálculos biliares. El dolor provocado por los cálculos biliares puede durar entre algunos minutos y varias horas, pero nos puede producir muchísimo malestar, puede producir dolor abdominal tan intenso que no te puedes sentar, no te puedes acomodar, no sabes qué es lo que te está pasando, no encuentras una posición para estar sentado. Puede aparecer color amarillo en la piel, o sea, ustedes ya vieron en una diapositiva que les presenté en una charla anterior,
cómo puede aparecer una pigmentación amarilla en las escleras, o sea, en la parte blanca de los ojos y en la piel. Esto se llama ictericia. Esto ya es cuando la situación está más grave. Puede haber fiebre alta con escalofríos. Entonces, esto hace que ustedes vayan de urgencia al médico, porque esto qué quiere decir, que su vesícula biliar está llena de cálculos y que es importantísimo que tomemos una conducta rápida y seguramente que se las van a extraer. Los cálculos, hay diferente clase de cálculos, muchísimos cálculos hay, pero la mayoría, los que se producen en la vesícula, son cálculos de colesterol. ¿Esto por qué? Por el metabolismo de las grasas que lo tenemos alterado, pero también por el excesivo consumo de alimentos que contienen colesterol. Entonces, esto es para que lo empecemos a tener muy, muy en cuenta. Hay otro tipo de cálculos que son de pigmento, hay otro tipo de cálculos que son de oxalatos, que ya los veremos más adelante, pero vale la pena que los tengamos en cuenta. Pueden aparecer como un granito de arena, entonces no produce ninguna alteración, pero sí pueden aparecer como unas piedras más grandes, hasta del tamaño de una pelota de golf o de pronto del tamaño de una naranja o de un limón. Eso es bien importante que lo tengamos presente. Los factores de riesgo que nos pueden llevar a tener cálculos biliares son los siguientes. El ser mujer hace que tengamos un riesgo más alto de tener cálculos biliares. Tener más de 40 años. Ser un nativo americano, ya los piel roja no existen, pero sí tener una herencia de esta raza. Entonces es una condición, es un factor de riesgo. Ser mexicano estadounidense. Tener sobrepeso u obesidad. Ser sedentario y estar embarazada. Miren ustedes, aquí está embarazada con todos los factores de riesgo. Una embarazada, mujer, mayor y fumando. Esto es una condición supremamente peligrosa y puede ocasionar cálculos biliares. Y esto no es la mejor condición para una mujer embarazada. Entonces, vayamos teniendo presente esto. Tener sobrepeso u obesidad, ser sedentario y estar embarazada es una condición que nos puede llevar a hacer cálculos biliares. Seguir una dieta con un alto contenido de grasas. Si nosotros insistimos en consumir grasas, en consumir fritos, en consumir salsas de todas las clases, vamos a tener un riesgo más alto de sufrir de cálculos biliares. Seguir una dieta con un bajo contenido de fibras. Imagínense ustedes una dieta donde no estamos poniendo verduras, donde no estamos consumiendo frutas. Esto es malísimo y esto hace que tengamos un riesgo más alto de sufrir cálculos biliares. Tener antecedentes familiares de cálculos biliares también es un factor de riesgo, porque si hay una tradición familiar, digámoslo así, una herencia, un antecedente familiar de cálculos biliares a repetición, pues vamos a tener ese riesgo muy alto de sufrir de cálculos biliares. Tener diabetes también es una condición, es un factor de riesgo que debemos tener muy presente. ¿Por qué? Porque están alterados los metabolismos. Entonces, esto lo debemos tener siempre presente. Si tenemos alguno o todos los factores de riesgo que les estoy mostrando, debemos cuidarnos, debemos cambiar nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque tenemos un alto riesgo y vamos a sufrir de cálculos biliares en algún momento de nuestras vidas. Generalmente se presenta en la edad ya mayor, después de los 40 años. Tener ciertos trastornos sanguíneos como la anemia drepanocítica o la leucemia. Acuérdense ustedes, yo les conté en alguna oportunidad en una de nuestras charlas que la anemia drepanocítica es aquella en la que las células de la sangre se tornan como en forma de hoz. Entonces los glóbulos rojos están en forma de hoz y van perdiendo su forma, van perdiendo su capacidad de transportar el oxígeno y se produce una anemia drepanocítica. O la leucemia, que es una enfermedad que ustedes ya saben que es un cáncer en la sangre. El perder peso muy rápido, esto nos va a hacer también que tengamos un riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos alterado el metabolismo, no sabemos qué está pasando y estamos perdiendo peso injustificadamente. Si está haciendo una dieta, no tiene que hacer una dieta para perder peso, todo el peso en una semana. El peso se debe perder gradualmente.
Tomar medicamentos que contengan estrógenos, como los anticonceptivos orales o los medicamentos de terapia hormonal, también puede ser un condicionante para sufrir cálculos biliares. Por esto es que cuando se están haciendo las terapias hormonales es importantísimo estar consultando a los médicos, estar consultando a nuestro ginecólogo y que nos miren cómo está funcionando nuestro hígado, nuestra vesícula, nuestro páncreas. ¿Por qué? Porque podemos tener algunas alteraciones debido a la terapia hormonal que nos están suministrando. Tener una enfermedad hepática, ya hablamos en la reunión pasada sobre el hígado graso, hablamos sobre estas patologías que tienen que ver con el hígado y que están muy relacionadas también con la vesícula biliar. Entonces es muy importante que esto también siempre lo tengamos presente. La prevención. ¿Cómo vamos a prevenir estos cálculos biliares? Puedes reducir el riesgo de padecer cálculos biliares si sigues las siguientes recomendaciones. Primero que todo, no nos debemos saltar las comidas. Nosotros ya hemos establecido unos planes de alimentación, ya hemos ido cambiando nuestros hábitos alimentarios, que es determinante para nuestra condición de salud. Entonces, es muy importante que no te saltes las comidas, que siempre hagas tu desayuno, tu almuerzo, tu comida, y si definitivamente puedes tomar 9 y 11, pues hazlo. Hazlo porque esto nos va a ayudar a tener un metabolismo normal, a tener una buena digestión y debemos prevenir el riesgo de cálculos biliares. Ayunar nos puede aumentar el riesgo de cálculos biliares. Sin embargo, si yo no tengo esa condición, si no tengo el riesgo de sufrir de cálculos biliares, ahora se utiliza muchísimo el ayuno para cambiar tus condiciones de salud, para mejorar el peso, para mejorar la digestión. Esto siempre y cuando esté de acuerdo a tus condiciones físicas, a tus condiciones de salud, si no tienes ningún padecimiento como la diabetes, si no tienes anemia, si no tienes algunas alteraciones de tipo metabólico, se puede hacer un ayuno, pero no estos ayunos prolongados que están recomendando para bajar de peso, porque puede ser un riesgo para las personas que tienen alteraciones metabólicas. Entonces, siempre yo les insisto a ustedes que se debe consultar con un profesional médico y una nutricionista para que tengamos nuestro plan de alimentación adecuado de acuerdo a nuestras condiciones. Acuérdense ustedes, y no me cansaré de repetírselo, cada uno de nosotros es un ser independiente, somos exclusivos, no tenemos repetición, no tenemos no somos idénticos a ninguno. Entonces, cada una de nuestras condiciones es completamente diferente y cada uno habla de la fiesta de acuerdo como le fue en ella. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con las recomendaciones que se hacen para el público en general. Todas las dietas de revista, todas las dietas promocionales, todo ese tipo de sustancias, de complementos, de suplementos, de cosas que están publicando permanentemente en los medios, debemos tener mucho cuidado de implementarlas en nuestra vida porque puede llegar a causarnos daño en cambio de ser un beneficio. Entonces esto lo debemos tener muy, muy presente. Bajar de peso paulatinamente es una cosa supremamente importante. No se puede convertir en una obsesión el bajar de peso todos los días y entonces empezamos a hacer cosas absurdas y bajamos en una semana todo el peso que necesitamos. Esas dietas maravilla, recuerden ustedes, no existen y si existen nos pueden hacer daño. Entonces el peso se debe hacer de forma gradual. La pérdida de peso rápida nos puede aumentar el riesgo de cálculos biliares. Entonces uno debe tener una meta, apuntar a perder 1 o 2 libras, aproximadamente 1 kilo por semana. Esto es lo ideal. Entonces no se aceleren, si tienen un sobrepeso importante, pues váyanlo haciendo lentamente. Recuerden todas las recomendaciones que les he dado a través de todos estos seminarios que hemos hecho, a través de todos estos foros que hemos hecho. Por favor, adecúen su dieta, adecúen sus alimentos, adecúen su ejercicio, su consumo de agua es importante y bajen gradualmente de peso. Esto va a ser muchísimo mejor a tener que correr riesgos de aumentar nuestras alteraciones metabólicas y de producir unos cálculos biliares. Come más alimentos ricos en fibra. Esto también es algo que se los repito cada vez que hablamos
que incluir en la dieta más alimentos ricos en fibra, como las frutas, las verduras y los cereales integrales, nos ayudará muchísimo a mejorar nuestra digestión, nuestro metabolismo. Vamos a eliminar los excesos, a eliminar toxinas, porque la fibra nos puede ayudar a arrastrar las cosas que no está utilizando nuestro organismo y que nos pueden hacer daño. Entonces es muy importante que mínimo consumamos en el día 3 frutas y 2 hortalizas. Eso es bien importante. Las frutas son determinantes para el aporte de vitaminas y de minerales y de agua inclusive, porque hay muchas frutas que contienen agua. Entonces, que pues todos los alimentos vegetales tienen agua, pero hay unas frutas que nos aportan más agua que otras. Entonces, esto es importantísimo. Los alimentos ricos en fibra en la dieta, las frutas, las verduras y los cereales integrales son determinantes para mejorar nuestro metabolismo, para mejorar nuestra digestión. Muy importante mantener un peso saludable. La obesidad y el sobrepeso pueden aumentar el riesgo de cálculos biliares. Entonces, como les decía con la diapositiva anterior, tratemos de mantener un peso adecuado, reduciendo el número de calorías que se ingieren diariamente y aumentando la cantidad de actividad física, porque no sacas nada con hacer una dieta si no tienes alguna actividad física, si todo el día estás sentado y si todo el día estás sedentario. Entonces es bien importante que la actividad física se adecue de acuerdo al peso y de acuerdo a la dieta, al plan de alimentación que están implementando. El ejercicio es supremamente importante y la dieta saludable pues es determinante. Acuérdense ustedes, se dice que somos lo que comemos, entonces si solamente vamos a incluir en nuestra alimentación carbohidratos y grasas, pues vamos a tener un problema de obesidad y de sobrepeso bien importante. Entonces siempre tenemos que incluir, acuérdense ustedes, todos los nutrientes, que ya ustedes deben ser expertísimos en conocer los nutrientes que debemos consumir diariamente y que espero que lo estén transmitiendo a sus hijos, a su familia y a su entorno. Acuérdense entonces que se deben hacer 5 comidas al día. Si definitivamente lo pueden hacer, las 5 comidas, el desayuno, las 9, el almuerzo, las 11 y la comida. Si no están acostumbrados, si definitivamente no lo requieren, las 3 comidas principales son indispensables. Generalmente se recomienda también el consumo de agua, que es bien importante, y acuérdense ustedes que entre 6 a 8 vasos de agua se deben consumir en el día, incluyendo los líquidos que estamos acostumbrados a consumir. Entonces el cafecito de la mañana es agua, el jugo del almuerzo es agua, pero acuérdense ustedes que entre 6 a 8 vasos de agua son indispensables para una buena alimentación, para una alimentación saludable, incluyendo alimentos de todos los grupos nutricionales. Entonces debemos incluir las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas y los minerales, la fibra y el agua son indispensables. Entonces recuerden siempre, mínimo 3 frutas en el día y 2 hortalizas o 2 verduras, preferiblemente crudas, en lo posible, lo más natural posible, porque cuando cocinamos las hortalizas estamos perdiendo los nutrientes, estamos perdiendo las vitaminas. Acuérdense que la vitamina C y la vitamina B, que son las vitaminas hidrosolubles, se pierden con la cocción. Entonces también tenemos que recordar que la cocción de las verduras y de las hortalizas se deben hacer a partir del agua hirviendo, no ponerlas desde un comienzo entre el agua y dejarlas hervir ahí hasta que se derritan. No, siempre a partir del agua hirviendo, y ojalá que se pudiera hacer una cocción al vapor o al baño de María. Esto es importantísimo para no perder los nutrientes, todos los nutrientes, y para que la calidad de nuestra comida sea adecuada. Bueno, los cálculos renales. Los cálculos renales también son una enfermedad muy frecuente y que da indiscriminadamente, pero a los señores esto es como si fuera un parto porque es muy doloroso. Entonces los cálculos renales son piedras en el riñón que después se alojan, se pueden ir por los uréteres y ahí es cuando causa ese dolor tan intenso que es desesperante. Estos cálculos renales son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones, y todos estos cálculos
se forman. ¿Por qué? Porque la alimentación nos está aportando una serie de minerales, una serie de sustancias que definitivamente no estamos metabolizando bien por alguna alteración que estamos teniendo, además de otras causas orgánicas que pueden existir, porque no solamente los minerales se producen a partir de los alimentos, sino que nuestro organismo produce lo que necesita. Acuérdense ustedes que somos una máquina perfecta donde tenemos de todo. Nuestra máquina perfecta transforma los alimentos, transforma lo que consumimos, pero además produce, si no le estamos incluyendo en la alimentación, produce a expensas de otras sustancias, produce sustancias para que el metabolismo se cumpla, para que el cerebro funcione, para que el corazón funcione, para que el hígado funcione, para que el páncreas funcione. Entonces, si nosotros, además de lo que el organismo nos está produciendo, le estamos incluyendo en la alimentación una serie de nutrientes que están en exceso, podemos llegar a tener cálculos renales. Estos cálculos renales pueden tener síntomas muy parecidos a los de los cálculos biliares. Por eso entonces estamos hablando de los cálculos. No solamente los causan los alimentos, tengan muy presente esto, pero aquí a mí me interesa que ustedes sepan el tipo de alimentos que nos están causando este tipo de alteraciones orgánicas y los síntomas y las consecuencias que podemos llegar a tener si no tenemos una alimentación adecuada. Tenemos dolor intenso a los lados y en la parte posterior debajo de las costillas. Se nos puede presentar cuando tenemos cálculos renales. El dolor que se extiende hacia la parte inferior del abdomen y hacia la ingle. Entonces esto también es un síntoma bien doloroso, bien molesto y pues hay que tener cuidado. El dolor que viene en oleadas y cuya intensidad fluctúa, entonces a veces me duele y a veces no me duele, entonces eso ya es sospechoso. Ya tengo que consultar inmediatamente con mi médico y que me remitan a un urólogo si se sospecha que tengo cálculos renales. Dolor al orinar, orina de color rosa, rojo o marrón. ¿Esto qué quiere decir? Que está produciendo alguna obstrucción en el uréter y que está ocasionando sangre, está produciendo color rosa, rojo o marrón. Esto quiere decir que está orinando con sangre. Orina turbia o con olor desagradable también es bien importante. Las náuseas y los vómitos, porque esto es una reacción del organismo cuando hay alguna alteración de tipo metabólico, y esto es como una defensa que tiene el organismo, como una alerta que nos da para que tengamos cuidado. Una necesidad constante de orinar también es una sospecha de que algo está pasando. Si no es que tiene una infección urinaria, entonces puede tener cálculos renales y esto también hay que estudiarlo muy bien. Fiebre y escalofríos si existe una infección y micciones en pequeñas cantidades. ¿Esto qué quiere decir? Orinar de a poquitos. La micción es la orina, es el acto de orinar. Entonces esto es orinar de a poquitos, y esto también es sospechoso de que puede haber o una infección urinaria, una alteración en el sistema renal de nuestro organismo o cálculos renales. Entonces tengan muy presente estos síntomas. Las causas de los cálculos renales, que también son como piedritas, como muy pequeñitas y pueden ir creciendo hasta el punto que se tiene que hacer una cirugía ya al riñón. Entonces, los cálculos renales a menudo no tienen una sola causa definida, aunque diversos factores pueden aumentar el riesgo de padecerlos. Esto es lo que yo les digo. No solamente los alimentos pueden producirnos los cálculos renales, pero sí es un condicionante. Nos podemos contribuir con una mala alimentación a que nos aparezcan cálculos renales, y esto es bien importante que lo tengamos presente. Los cálculos de calcio, generalmente los cálculos que aparecen en el riñón son cálculos ocasionados por el consumo excesivo de calcio, y el calcio lo consumimos en forma de oxalato de calcio. ¿Esto qué quiere decir? Que hay productos como por ejemplo el chocolate, las nueces, que nos van a ocasionar, si consumimos demasiado chocolate, si estamos consumiendo demasiadas nueces, entonces podemos llegar a producir unos cálculos renales. Algunas frutas y vegetales, así como las nueces y el chocolate, como dice aquí, tienen un alto contenido de oxalato. Entonces es bien importante que tengamos muy presente, es muy rico comer chocolate, es muy rico comer nueces,
Y yo les he recomendado a ustedes que consuman nueces cuando sientan hambre porque les puede hacer menos daño. Pero si tengo la condición, si tengo el riesgo de sufrir de cálculos biliares, si tengo algunos de los factores de riesgo que les he mencionado anteriormente, entonces no debo consumir en exceso este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque puedo llegar a hacer cálculos renales. Algunos alimentos con bajo contenido de oxalato, les voy a mostrar aquí poco a poco, unos alimentos que se pueden consumir para prevenir los cálculos renales y también nos ayuda para prevenir los cálculos biliares. Entonces es bien importante. Por ejemplo, miren ustedes el aguacate, las coles de Bruselas, el coliflor que todos lo conocen, los champiñones, las cebollas, los guisantes, las papas, el rábano, que es importantísimo para aportarnos el yodo que necesitamos para que nuestra tiroides funcione bien, además del yodo que produce el organismo normalmente si no tenemos ninguna alteración de tipo tiroideo. Pero es bien importante que tengamos muy presente que estos alimentos, si yo ya tengo una condición, si me han diagnosticado que puedo estar con cálculos biliares o con cálculos renales, por favor, tengan presente estos alimentos, inclúyalos en su alimentación, el aguacate, las coles de Bruselas, el coliflor, los champiñones, las cebollas, los guisantes, las papas y el rábano. Son bien importantes y hay muchos más, pero aquí les destaqué los que tienen el menos contenido de oxalatos. Acuérdense ustedes, el chocolate, las nueces, las almendras, y hay unas verduras que, por ejemplo, tienen muchos oxalatos, como son las espinacas. Si yo tengo esa condición de producir cálculos biliares o cálculos renales, no las incluyamos en la alimentación en exceso. No quiere decir que no se puedan comer una de vez en cuando, porque tampoco vamos a tener un aporte excesivo con una vez que comamos espinacas, pero sí tenemos que planificar nuestra alimentación. Entonces, hoy voy a comer espinacas y vuelvo a comer dentro de 8 días o dentro de 10 días. Eso es importante. No quiere decir que lo eliminen del todo de su alimentación, porque, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, las espinacas son una buena fuente de ácido fólico. Entonces es importantísimo. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es importante que lo tengamos presente y que no los incluyamos en exceso en nuestra alimentación. Hay otros alimentos que son menos recomendados por el contenido de oxalatos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los espárragos, que no son un hábito alimentario de toda la población, pero que sí hay gente que le gusta comer espárragos. Entonces hay que tener cuidado con esto. El brócoli, que es un excelente alimento, que es una hortaliza, una verdura que nos ayuda muchísimo con vitaminas y con minerales, pero tiene oxalatos, entonces pues podemos comer una vez a la semana, no necesitamos comer todos los días. La zanahoria, que nos aporta una gran dosis de vitamina A través del caroteno que contiene por su color amarillo. Entonces es importante que también la incluyamos en la alimentación, así como las verduras y por ejemplo la uyama, inclusive la calabaza nos puede dar muchísimo pigmento, muchísimo caroteno y son una buena fuente de vitamina A, pero no la debemos comer en exceso. En primer lugar, ¿por qué? Porque el pigmento nos puede teñir la piel de color amarillo, las escleras también se nos pueden poner amarillas, las aletas nasales pueden aparecer con color amarillo si consumimos en exceso productos que tengan mucho pigmento, mucho caroteno. Entonces es importantísimo que esto no lo hagamos en exceso. Por eso todo tiene que ser gradual, todo tiene que ser en la justa medida, en la proporción que cada uno de nosotros necesitemos. ¿Por qué? Porque si tenemos un exceso de pigmento en nuestro organismo, un exceso que se transforma en vitamina A, recuerden ustedes que la vitamina A se absorbe en el hígado, se acumula y se guarda en el hígado y entonces podemos llegar a producir alteraciones metabólicas y podemos llegar a producir dolores de cabeza, malestar general, y de pronto lo podemos llegar a confundir con un problema hepático. ¿Por qué? Por la pigmentación que nos está dando. Hay personas que consumen demasiadas frutas amarillas, entonces tienen sus palmas de las manos completamente amarillas, tienen las aletas nasales amarillas y tienen el color de la piel es amarillo. Entonces esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. No quiere decir que no coman zanahoria, no quiere decir que no coman papaya, ni auyama, ni calabaza. Sí la podemos comer,
Pero acuérdense ustedes que todos los excesos son malos, todos los excesos nos pueden ocasionar alguna alteración, porque los productos en sí son buenos, todos nos aportan nutrientes, todos nos aportan aminoácidos, vitaminas, minerales, fibra, agua, carbohidratos, proteínas, todos, absolutamente todos los alimentos, y somos bendecidos por tener esa cantidad de alimentos en nuestro país, pero en exceso todo nos puede hacer daño. Entonces, proporcionalmente a nuestras necesidades, a nuestra edad, a nuestra talla, a nuestro peso, a nuestra actividad física, a nuestra actividad laboral, todo siempre lo debemos tener muy presente para saber qué voy a consumir. El maíz, el pepino, la lechuga, los frijoles, el tomate, los nabos, todo esto nos puede aportar oxalatos de calcio. Entonces tengamos mucho cuidado, no los excluyamos de nuestra alimentación, pero incluyámoslos gradualmente. Una semana como maíz, la otra semana como zanahoria, la otra semana como brócoli, la otra semana como espárragos, pepino, lechuga y así sucesivamente. Si tengo la condición de producir cálculos renales o si tengo la posibilidad de llegar a sufrir de cálculos biliares. No quiere decir que una persona que esté con una alimentación normal, que tenga un peso adecuado, que tenga una salud adecuada, no pueda consumir este tipo de cosas. Esto lo podemos hacer con cuidado. Hay otros factores alimenticios como las altas dosis de vitamina D, la cirugía de bypass intestinal y varios trastornos metabólicos que les estoy comentando que pueden aumentar la concentración de calcio u oxalatos en la orina. Entonces, la vitamina D, la que obtenemos del sol, la que obtenemos de los productos lácteos, la que obtenemos del huevo, esto tenemos que tenerlo muy presente. Si consumimos demasiadas sardinas, es una fuente excelente de calcio y entonces junto con la vitamina D, entonces se van a absorber mucho en nuestro organismo y debemos tener muy presente esto para no ocasionarnos nosotros mismos un daño. No consumamos sino las porciones necesarias que tenemos en el día. Entonces el huevo diario no hay ningún problema, se lo pueden consumir. No va a producirles el colesterol alto, no les va a aumentar el colesterol, no les va a aumentar. Si se comen un huevo diario no va a pasar nada. Si tienen alguna condición específica de cálculos renales y el médico conceptúa o la nutricionista que se debe retirar de la alimentación, pues entonces hay otras fuentes de calcio también que podemos utilizar. Pero acuérdense ustedes que el huevo es una proteína de muy alto valor biológico, que es la proteína referencia con la que todos los productores de complementos nutricionales y de suplementos nutricionales utilizan para que complete todo el cómputo de aminoácidos, porque el huevo es la mejor proteína, pues tan bueno es que le da origen a otro ser, es el pollito. Entonces ustedes tienen que tener muy presente que el huevo no nos va a hacer daño si no tenemos una condición específica de salud, si no tenemos una condición específica de que vamos a hacer cálculos biliares, de que vamos a hacer cálculos renales. Hay personas que les han operado la vesícula, por ejemplo, que les han sacado la vesícula por sus cálculos biliares y que después en su vida no se pueden comer un huevo porque les produce alguna alteración, les produce malestar digestivo. Pero hay personas que si después de la cirugía empiezan a tener una alimentación complementaria adecuada, si tienen una guía adecuada y van introduciendo los alimentos como si fuera un niño aprendiendo nuevamente a comer, seguramente que no les va a causar ninguna alteración. Entonces, por eso es que es tan importante que nos asesoremos siempre. No quiere decir que no podamos comernos un huevo de vez en cuando, de pronto no en la forma original, pero sí con una torta, pero sí en un batido, por ejemplo, escabechando unas verduras, de pronto es más digestivo. Y recuerden ustedes que el huevo duro, el huevo cocido duro, es más digestivo que el huevo crudo o el huevo tibio. Es más digestivo el huevo duro. Entonces es bien importante que esto lo tengamos presente, que no consumamos lácteos si no los necesitamos, si no necesitamos tomar leche. ¿Por qué? Porque ya les he dicho a ustedes que cuando ya estamos en la edad adulta, las enzimas digestivas que desdoblan la lactosa y las proteínas de la leche no las estamos produciendo en la misma cantidad que las producíamos cuando éramos niños. Inclusive, cuando somos niños, no necesitamos tampoco consumir leche de vaca. Lo que pasa es que esto es un hábito alimentario que se fue metiendo a través de todas las generaciones y que ya la hicieron indispensable. Pero yo siempre les he dicho a ustedes, la leche de vaca es para los terneros,
la leche de gata es para los gaticos, la leche de perra es para los perritos, la leche de cabra es para los cabritos. Entonces, cada cual tiene, y la leche materna es para los seres humanos. Entonces nosotros fuimos metiendo para reemplazar y para volvernos más cómodos en la alimentación, pero no necesariamente tenemos que consumir lácteos. Los lácteos a veces nos pueden ocasionar este tipo de alteraciones, nos pueden dar cálculos biliares y nos pueden dar cálculos renales. Entonces, ojo con esto, si definitivamente la leche no le molesta, pues consúmala, no tiene ningún problema. Pero si tiene algunas alteraciones, por favor, sáquela de su alimentación, que no es indispensable. Esto es bien importante que lo tengamos presente. Hay algunas recomendaciones que son bien importantes para prevenir los cálculos tanto biliares como renales. Reducir la cantidad de proteínas animales nos puede ayudar muchísimo. Entonces, pues, ok, comamos proteína, no más de 2 porciones en el día y no más de la cantidad que necesitamos. Entonces, aquí ya ustedes ven el pescado, la carne, el pollo, los huevos, las nueces, las almendras, los cereales integrales. Esto es bien importante que lo tengamos muy presente. ¿Por qué? Porque si consumimos carnes en exceso, si consumimos cereales en exceso, si consumimos huevos en exceso, pues como les vengo diciendo, podemos tener alteraciones. Las fuentes de proteínas animales incluyen la carne de res, el pollo, el cerdo, todo lo que les estoy contando. La mayoría de las personas solamente necesitan 4 a 6 onzas de alimentos ricos en proteínas. ¿Eso qué quiere decir? De 4 a 6 onzas son 4, una onza tiene 30 gramos, o sea, 120 gramos. Más o menos lo que el puño de su mano es lo que usted debe más o menos consumir en proteína diariamente. Entonces, esto ténganlo muy presente. No comerse media libra de carne en el almuerzo y media libra de carne en la comida. ¿Por qué? Porque además de que va a tener una serie de sustancias que nos pueden llevar a hacer cálculos renales o cálculos biliares, también va a tener un exceso de grasas, va a tener un exceso de otras sustancias, de otros minerales que también nos pueden llegar a ocasionar alteraciones no solamente de cálculos renales o de cálculos biliares, sino que vamos a tener alteraciones de colesterol, de triglicéridos, de sobrepeso, de todo este tipo de cosas que no son lo mejor. Y 2 porciones de leche o de queso al día, lo que les estoy diciendo. Si definitivamente no puede vivir sin los productos lácteos, pues entonces no coma más de 2 porciones, 2 pedazos de queso en el día, ojalá quesos descremados, ojalá quesos maduros, que nos hacen menos daño, y 2 porciones de leche. Y si tiene alteraciones como diabetes, como sobrepeso, si está en una dieta de reducción, debe tener leche deslactosada y leche descremada si está en un tratamiento de colesterol y de triglicéridos y de reducción de peso. Esto es bien importante. Y queso al día, pues 2 pedacitos de queso, pero que no pase de 30 gramos cada porción. Es lo que necesitamos. Acuérdense ustedes que se deben asesorar de su dietista para estar seguro de que su consumo de proteínas es suficiente, pero no excesivo. ¿Suficiente por qué? Porque necesitamos mantener nuestra masa muscular adecuada. Porque acuérdense ustedes que la proteína nos sirve para formar, mantener y recuperar. Nosotros necesitamos formarnos cuando estamos en periodo de crecimiento, y para ese periodo de crecimiento los niños necesitan el aporte de proteínas adecuado. También necesitamos, cuando estamos en la edad adulta, mantener nuestra calidad de vida. ¿Y cómo lo hacemos? Mantener nuestros músculos sanos, y esto, la proteína nos va a ayudar junto con los otros nutrientes, porque acuérdense que todos somos una máquina y todo esto interactúa. Las proteínas son importantísimas para el mantenimiento, para la regeneración de tejidos, para el crecimiento y para el desarrollo. Es muy importante y no las podemos eliminar del todo de nuestra alimentación. Ahora, hay unas dietas nutricionales, hay unos planes nutricionales que para reducción de peso acelerada, que incluye solo el consumo de proteína durante toda una semana. Y esto sí efectivamente les hace bajar de peso, pero ¿qué? A expensas de que vamos a tener alteraciones metabólicas. Entonces, no debemos tomar estas decisiones de incluir en nuestra alimentación este tipo de planes nutricionales, porque nos pueden alterar nuestro metabolismo, nos pueden llegar a hacer muchísimo daño, y eso es muy importante que lo tengamos presente. Asesórese siempre de su dietista para estar seguro de que su consumo, no solamente de proteína,
sino de carbohidratos, de grasa, de vitaminas, de minerales, es adecuado. Yo no les estoy diciendo que todo lo que consuman tiene que estar verificado por el nutricionista o por el médico, no, pero sí que si usted presentó alguna alteración de salud y tiene que empezar un plan de alimentación, que esté guiado por su nutricionista, que tenga unas recomendaciones específicas, que usted vaya a un control mensual, no necesita ir cada 8 días ni cada 15 días, un control mensual es importantísimo. Hay factores de riesgo que condicionan a que se aparezcan los cálculos renales. Estos factores aumentan este riesgo. Entonces, los antecedentes familiares o personales. Si alguien de tu familia tiene cálculos renales, tienes más probabilidad de padecer esta enfermedad. Y esto lo hemos venido viendo en todas las enfermedades. Si hay un condicionante, si hay una predisposición genética a padecer algún tipo de enfermedad, pues tenemos que cuidarnos. Y esto lo tenemos que averiguar con nuestra historia familiar, con nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestra herencia. ¿Qué tenemos de herencia? Generalmente se hereda lo más malo, pero desafortunadamente tenemos que controlarlo. Ciertas dietas, una dieta rica en proteína, lo que les venía diciendo, por ejemplo, la utilización de sal en exceso y la utilización de azúcar en exceso. Esto siempre ha sido una batalla que es estéril. ¿Por qué? Porque la gente no se acostumbra a dejar el azúcar, a dejar la sal. No necesitamos este tipo de sustancias en nuestra alimentación porque los alimentos naturales nos aportan sodio, porque los alimentos naturales nos aportan potasio, porque los alimentos naturales nos aportan glucosa, que son los azúcares que necesitamos en nuestro organismo. Pero como esto ya es un hábito alimentario, como ya nos acostumbraron desde chiquiticos a consumir sal y a consumir azúcar, porque cuando la primera vez que le dieron huevito al niño, lo primero que hicimos las mamás es echarle un tris de sal, porque el niño no nos dijo que la yema estaba simple, pero la mamá sí. Entonces la mamá dice, uy, no, esto no tiene sal, entonces le echa sal. O si no, esto no tiene azúcar, y entonces le da el jugo con azúcar. Esto hace que nosotros ya nos vayamos acostumbrando a estos sabores. Entonces recuerden siempre esto. Ya los adultos tenemos una serie de paradigmas que es difícil de cambiar, pero para los niños y para los adolescentes y la gente que está en crecimiento y desarrollo, debemos fomentar estos buenos hábitos alimentarios. Y ahora que estamos compartiendo más en la casa, en familia, por la pandemia, pues tenemos la posibilidad de poner en práctica todos estos tipsitos que les damos a ustedes semanalmente, y no solamente de nutrición, sino de todos los aspectos de su vida. Entonces es bien importante que tengamos muy en cuenta que la sal y el azúcar no son el mejor amigo de nuestra digestión, no es el mejor amigo de nuestro metabolismo, y que pues necesitamos cambiar estos paradigmas. El exceso de sal en la dieta incrementa la cantidad de calcio que el riñón tiene que filtrar y aumenta de manera importante el riesgo de tener cálculos renales. Eso es muy importante. Y acuérdense ustedes que si hay un paciente diabético y que no deja el azúcar porque no lo deja, pues vamos a tener más problemas. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos presente. El ser obeso, el tener un índice de masa corporal alto, un perímetro de cintura ancho, y el aumento de peso que puede asociar con un incremento del riesgo de cálculos renales. Entonces, esto también lo debemos tener presente. Miren ustedes, los hábitos alimentarios son determinantes para prevenir este tipo de situaciones de salud. Aquí el señor con la barriguita bien gordita le fascinan las hamburguesas, mientras que el que está con un peso adecuado come manzana. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos muy presente. Es difícil cambiar los hábitos alimentarios, es difícil cambiar nuestro tipo de alimentación, de preparación, la sazón de la abuela. Esto es una tradición, es difícil cambiarlo, pero poco a poco, a medida en que tenemos que mejorar nuestra condición de salud, debemos hacerlo. Es un compromiso con nosotros mismos y tenemos que ser responsables de eso. Entonces es bien importante. ¿Por qué? Porque así vamos a prevenir los cálculos renales y también los cálculos biliares. Eso es bien importante. Las cirugías y las enfermedades digestivas, por ejemplo, el bypass gástrico, es una enfermedad que condiciona a presentar una serie de alteraciones en el organismo. No solamente que nos pueden aparecer cálculos, sino que puede haber una carencia de nutrientes. ¿Por qué? Porque se está alterando el proceso normal del metabolismo. Se está alterando.
todo lo que sea invasivo nos va a hacer a tener una consecuencia en nuestro organismo. Entonces, en la cirugía del bypass gástrico, la enfermedad inflamatoria intestinal, la diarrea crónica puede producir cambios en el proceso digestivo, y esto nos va a producir una alteración en la absorción de calcio y de agua, lo que aumenta los niveles de sustancias que forman cálculos en la orina. Entonces, cuando tenemos una cirugía de bypass gástrico, que también ya se las mencioné en alguna oportunidad cuando estábamos hablando de las dietas de reducción de peso, que es una alternativa cuando ya la obesidad se vuelve mórbida, cuando ya la obesidad es una enfermedad gravísima que está afectando la calidad de vida del paciente, entonces se toma la decisión de hacerse una cirugía. Hay un bypass gástrico, una cirugía bariátrica, el balón gástrico, bueno, una serie, la manga gástrica, todo este tipo de cosas pueden producir alteración en la absorción de los nutrientes, puede producir deficiencias nutricionales. Inclusive hay personas que se han hecho su cirugía de bypass gástrico y han tenido problemas de desnutrición. ¿Por qué? Porque no se absorben los nutrientes en las cantidades adecuadas. Entonces es muy importante que siempre estas personas que tienen este tipo de patología, este tipo de cirugías, este tipo de intervenciones quirúrgicas, siempre estén asesorados y siempre cumplan con lo que se les está diciendo. Ustedes se han dado cuenta, y yo creo que todos hemos visto, la gente que se ha hecho bypass, la gente que se ha hecho la manga o el balón gástrico, reducen su peso muy rápidamente y vuelven a un estado de salud más o menos normal, pero si no están controlados y si no han cambiado sus hábitos alimentarios, pueden recuperar el peso que perdieron con la cirugía, y además de recuperar el peso que perdieron con la cirugía, van a perder la plata, porque entonces no hicieron nada. Esto se trata de una educación nutricional, esto se trata de que si ya me mejoraron la condición de peso que yo tenía, que ya era mórbida, que ya era una enfermedad, una cosa crónica, que ya no podíamos hacer nada más con la dieta, entonces lo que tengo que hacer es habituarme nuevamente a el proceso que me están dando, los procesos de nutrición, a las condiciones de la dieta, al ejercicio que debo hacer, a qué debo comer y qué debo eliminar de mi alimentación, porque si no voy a perder la plata y voy a recuperar el peso y mi salud se va a ver afectada muchísimo más. Otras enfermedades que pueden producir los cálculos renales, entonces las enfermedades y los trastornos pueden ser acidosis tubular-renal. Esto ya es una cosa muy médica, que ustedes lo deben consultar con el médico. La cistinuria también es otra cosa muy médica. El hipoparatiroidismo, o sea, las personas que tienen problemas del tiroides también pueden llegar a hacer cálculos renales, y ciertos medicamentos y algunas infecciones de las vías urinarias. Entonces, cuando hay fiebre, cuando hay náuseas, cuando hay cansancio, cuando hay dolor, siempre consulten. Cuando hay dolor al orinar, cuando hay de pronto orina con sangre, siempre deben consultar a su médico para que se hagan los exámenes correspondientes, para que se hagan los procedimientos adecuados, y no empezar con los tratamientos caseritos, sino que esto sí debe acudir al médico inmediatamente tenga alguno de estos síntomas, porque es muy importante. Se debe tener en cuenta también, hay unos complementos nutricionales que yo creo que algunos de ustedes deben ser muy sardinos, todos los que me están escuchando, pero por ejemplo, el aceite de hígado de bacalao, o sea, la famosa emulsión de Scott, que nos dieron a muchos de los viejitos, nuestros papás nos daban emulsión de Scott, que porque eso era buenísimo para el crecimiento. Entonces, el uso de vitamina C, la vitamina D, los aceites de hígado de pescado o los suplementos minerales que contienen calcio y otros suplementos pueden incrementar la probabilidad de que se formen cálculos. Entonces, siempre que ustedes vayan a utilizar un complemento o un suplemento nutricional, acuérdense que existe la diferencia entre complemento y suplemento. El complemento es lo que yo le adiciono a la alimentación para complementar, para completar algo. Y el suplemento es lo que suple, lo que reemplaza algún alimento por un producto químico o por un complemento vitamínico y cosas de estas. Entonces, siempre tengan presente que no lo debo
yo no me debo automedicar, yo no lo debo hacer porque no sé cómo voy a reaccionar mi organismo, no sé si lo necesito o no lo necesito. Siempre que se tomen este tipo de decisiones, primero asesórese de su médico. Primero, mire si de verdad le conviene o si no le conviene. Si no le conviene, ¿para qué va a tomar complementos nutricionales? ¿Para qué va a tomar suplementos nutricionales si está haciendo una dieta balanceada, si tiene una alimentación adecuada? No olviden ustedes que todos los cálculos biliares, como los renales, están relacionados con los alimentos que ingerimos diariamente, además de otras causas, ¿no? No solamente los alimentos son los que nos producen los cálculos, no solamente. Hay otras situaciones de nuestro organismo, hay otras alteraciones de tipo orgánico que nos pueden llevar a producir ese tipo de cálculos. Así es que no solamente son los alimentos. Esto que yo les estoy diciendo es un aporte para que ustedes, además de controlar las situaciones que no están dependiendo de los alimentos, puedan prevenir este tipo de situaciones. Las alteraciones y cambios metabólicos pueden ser causa de cálculos, así como les venía diciendo, por ejemplo, con lo del bypass gástrico o con las dietas exageradas. El sobrepeso y la obesidad siguen siendo una amenaza para nuestra salud, entonces esto lo debemos tener muy presente porque si ustedes recuerdan las charlas que hemos venido teniendo, siempre un factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad. Siempre un factor de riesgo es el excesivo consumo de colesterol, siempre un factor de riesgo es el excesivo consumo de azúcar. Bajar de peso aceleradamente puede ser una alerta muy importante. Si usted no está haciendo ningún tratamiento, si usted no está haciendo ninguna dieta y está bajando de peso, esto es una alerta. Si usted no tiene una causa por la cual esté bajando de peso, consulte inmediatamente a su médico. ¿Por qué? Porque algo está pasando en su organismo. Alguna alteración orgánica debe tener y esto es una alerta que nos da nuestro organismo para que usted lo consulte. Nunca dejemos de consultar y asesorarnos de profesionales idóneos, por favor. No nos vayamos para donde las esteticistas a que nos den planes de alimentación, no nos vayamos para donde las personas que supuestamente saben mucho de esto, porque no son idóneas para este tipo de cosas. Los profesionales que hemos estudiado, que nos hemos especializado, que vivimos pendientes de la salud de nuestros pacientes, sabemos qué le conviene y qué no le conviene. De pronto nos podemos equivocar porque somos seres humanos, pero la idea es que por lo menos los podamos asesorar en la mejor forma posible. Entonces, no olviden ustedes esto que es bien, bien importante. ¿Qué aprendimos hoy? Algo que les voy a dejar así de rapidez, que los rábanos, los tomates y las lechugas, junto con frutas, carbohidratos, grasas y proteínas muy bien seleccionadas, nos ayudan a prevenir tanto los cálculos biliares como los renales. Esto es bien importante. Entonces, ¿qué? Incluyamos ensaladitas en nuestra alimentación, además que son frescas, además que son ricas. Con una vinagretica no necesitamos echarle grasa, no necesitamos echarle crema, ni mayonesas, ni salsas de tomate, ni de mostaza, nada de esas cosas, nada que tenga grasa. Eso es bien importante, una vinagretica con aceite de oliva, que es muy conveniente para nuestra salud, y un poquito de vinagre y un poquito de perejil crespo picado, queda deliciosísima. Entonces, esto es bien importante. Los tomates, las lechugas, los rábanos, las frutas, los carbohidratos, las grasas y las proteínas son nuestra fuente de nutrición. Ellos son los que nos aportan todos los nutrientes que necesitamos para tener una salud adecuada. Feliz día y espero que esto lo tenga muy en práctica para prevenir los cálculos tanto biliares como renales. Si usted ya los padeció, entonces cambie sus hábitos alimentarios. Si no los ha padecido, por favor, prevéngalos. Que tengan un feliz día. Claro que sí, doctora Mireya, como siempre, muchas gracias por estos temas tan importantes que nos regalas todas las semanas, por siempre pues compartir tus conocimientos con todos nuestros asistentes. Todavía nos quedan 3 minuticos, entonces vamos Bueno. a responder algunas preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Por acá nos preguntan, doctora, ¿cuántas veces a la semana es recomendable consumir el huevo? No, el huevo si no tiene ninguna alteración de tipo, como les estaba comentando, con el calcio, si no tiene ninguna
problema con la vitamina D, pueden consumirlo diariamente sin ningún problema, porque como les decía, el huevo es un excelente alimento, es una proteína excelente, nos aporta una buena grasa, nos aporta vitaminas y minerales que son indispensables para nuestra alimentación. Entonces, se pueden consumir diariamente un huevo sin ningún problema. Perfecto, doctora. Bueno, te cuento que más que preguntas por acá nos están dejando, como siempre, muchos comentarios de felicitaciones, que excelente, muchas gracias. Por acá me están diciendo que miles de aplausos virtuales para la doctora Mireya por sus excelentes conferencias. Muchas gracias, muy amables. Y Do, como siempre, entonces esperamos verte la próxima semana con un nuevo tema de interés. Bueno, claro que sí. Sería interesante que los asistentes dijeran qué quieren escuchar, porque eso es importante, ¿no? También, de pronto, si tienen alguna inquietud con respecto a algún tema específico, pues con muchísimo gusto de pronto les podemos dar gusto. Entonces, es bien importante. Acuérdense ustedes que tienen que guardar la distancia, que tienen que cuidarse, que tienen que lavarse las manos y usar su tapabocas. Por favor, cuidémonos y así vamos a tener una muy buena salud, no solamente nutricional, sino en general. Así es que tengan una linda semana, que Dios los bendiga y cuídense muchísimo. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctora. También tú que tengas una excelente y bendecida semana. Ya saben, entonces, Gracias. para quienes nos están preguntando, la grabación de este taller y los demás talleres web que hemos ejecutado se encuentran colgados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Invitarlos también a que visualicen nuestro cronograma de esta semana para que se inscriban y participen en todas las secciones educativas que Positiva ha programado para todos ustedes. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz lunes y por supuesto un feliz inicio de semana.